Nelson, ¿quieres volver a hablar tú, me parece? O, Ya. bueno, tal vez alguna pregunta de los demás asistentes hacia los doctores. Para concluir el tema, nada más decir que las pruebas de bienestar fetal, o sea, sabemos que son útiles y hay evidencia que han mostrado que salvan vidas. Sin embargo, creo que con esta charla hemos podido determinar que tenemos que saber qué prueba de bienestar fetal usar. Además, los fetos con restricción de crecimiento fetal y insuficiencia placentaria asociada no van a requerir de una prueba de bienestar fetal, sino de la combinación de varias pruebas de bienestar fetal para predecir o aumentar la probabilidad de predecir el pH al nacer. Bueno, entonces continuamos con la siguiente charla. La siguiente charla está a cargo del doctor Nelson Ortega. El doctor Nelson fue compañero mío en la Fetal Medicine Foundation, es un gran amigo. Ha estado abierto a colaborar con el curso y estoy más que agradecido. Nelson es gineco obstetra por la Caja del Seguro Social de la Ciudad de Panamá, subespecialista en medicina fetal por el King's College Hospital en la Fundación de Medicina Fetal de Londres. Actualmente es coordinador de la consulta de alto riesgo de la Caja de Seguro Social y funcionario en la unidad de medicina fetal. Nelson, bienvenido y muchas gracias por tu intervención el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Voy a compartir la pantalla. ¿Cómo lo ves bien? ¿Se ve? Sí, Nelson, se ve muy bien. Listo. Bueno, muchas gracias nuevamente, Leonardo, a todos los asistentes, a todas las personas que están tomando el curso. El tema que el doctor Leonardo me solicitó es relacionado a lo que es el screening para restricción de crecimiento intrauterino y les hablo desde Panamá, Ciudad de Panamá. Los objetivos de esta presentación es, bueno, vamos a conocer algunos antecedentes, vamos a hablar sobre algunos datos estadísticos muy por encima para que entiendan lo que vamos a hablar. También vamos a tratar de convencerlos de por qué debemos hacer un tamizaje para restricción de crecimiento. Vamos entonces también a ver lo que es el tema acerca de cuándo y cómo debemos realizar este tamizaje para restricción, algunas conclusiones y una diapositiva para llevar. La definición de restricción ya la comentó el doctor Novoa, una definición que ya tiene bastantes años, pero que se explica como una falla del feto para lograr su potencial de crecimiento, un potencial de crecimiento que usualmente nosotros desconocemos, que ya está genéticamente determinado. Sin embargo, las dificultades que tenemos para saber hasta dónde este feto va a crecer hacen que sea un poquito complicado predecir cuál de estos bebés, de cuál mamá es la que nos va a provocar problemas, complicaciones, ya sea relacionadas con restricción de crecimiento, en este caso, que es lo que estamos hablando. Importante, la restricción de crecimiento es un determinante importante de morbi y mortalidad perinatal y también de la niñez, y se asocia mediante estudios recientes a un riesgo elevado de enfermedades crónicas en la vida adulta. Las causas de restricción, no voy a ahondar en esto, sin embargo, definir que hay tres grupos, las maternas, las fetales y las placentarias, en donde la mayoría de ellas y la que usualmente se atribuye la mayoría de nuestros problemas es debido a las placentarias. Mucha relación existe entre lo que es la preeclampsia y restricción, y mediante algoritmos sobre estudios en preeclampsia es que se han lograr detectar o tamizar para restricción también. El percentil 10 de crecimiento, como el doctor explicó, depende mucho de la escuela que estemos utilizando con respecto al protocolo de nuestro hospital.
Nosotros en nuestro hospital utilizamos lo que son las guías de Barcelona, específicamente para la definición de restricción y de pequeños y los diferentes tipos de restringidos. Sin embargo, para efectos de esta presentación y por los múltiples artículos que uno tiene que revisar para realizar una presentación de este tipo, hay mucha extrapolación o interpolación entre las definiciones. Y para efecto de la presentación, cuando habla de pequeños, hablaré de restringidos. Sé que suena un poquito complicado, sin embargo, si nos vamos a otros protocolos o a otras escuelas, ellos cuando hablan de SGA o niños pequeños, que nosotros definiríamos literal como niños pequeños, y sabemos y conocemos cuál es la definición de niño pequeño según la guía de Barcelona, ellos incluyen ahí también lo que son los pequeños y los restringidos. Así que para efectos de la presentación, voy a hablar de forma intercambiable entre pequeños y restringidos. Ya conocemos que puede haber un daño en el momento del nacimiento del feto de estos niños pequeños y que estos niños pequeños también a futuro pueden tener una serie de alteraciones debido al tipo de estrés que fue sometido durante la vida materna. 50% de los óbitos son debidos a la restricción de crecimiento y un cuarto de estos nacimientos vivos están en países en desarrollo y son niños PEC. También últimamente se ha visto lo que es evidencia sobre que coloca a estos niños con mayor riesgo de retraso neurológico y de enfermedades conocidas como no comunicables, como es la obesidad central y lo que es el síndrome metabólico, que incluye diabetes, hipertensión, obesidad. También estos niños están en mayor riesgo, y eso lo vamos a ver, de mortalidad, y eso lo vamos a ver en un estudio sueco. Hay un concepto que comentó el doctor Novoa y es acerca de la epigenética, y es que si nosotros solo nos basamos en la historia materna para realizar un tamizaje de restricción de crecimiento, el grado de precisión de forma única o aislada es muy modesta. Mediante estudios, específicamente del grupo de Barcelona, está incluido la doctora Crispi, ellos hablan sobre qué es nacer pequeño y el componente que tiene sobre las generaciones subsiguientes. Esta imagen es de la Hunger Winter. Esto es una traducción literal del Hunger Winter que ocurrió en la hambruna holandesa a finales de la Segunda Guerra Mundial en el territorio ocupado por los alemanes. Y ellos se dieron cuenta que las madres, las cuales estuvieron sometidas a esta hambruna, sus hijos nacieron pequeños, mucho más pequeños que los niños que habían nacido en la generación del año anterior, donde no hubo este problema. Y a la vez, estos niños comenzaron a padecer de enfermedades como resistencia a la insulina temprana, hipertensión, inclusive también sus hijos, los hijos de estos niños también tenían un grado de restricción cuando nacían, o un grado de niños pequeños. Y este concepto guarda relación con lo que es la programación fetal y todo lo que puede ocurrir durante la vida intrauterina y los efectos de esto en el futuro de cada persona. Este es un diagrama de la doctora Crispi en donde habla y donde describe cómo esto puede impactar, esta restricción de crecimiento puede impactar en la vida adulta y que sí, pueden haber algunos cambios, pueden haber algunas cosas que podamos hacer para corregirlo. Sin embargo, la mayoría de las veces no es posible, ¿sí? Ya que debemos que cambiar estilo de vida y cuando tú le hablas a una paciente de cambiar estilo de vida, eso es súper complicado para ella. Entonces, estas pacientes son aquellas que nosotros tenemos que tamizar, la que tenemos que detectar por el bien del hijo y hasta los hijos de los hijos. Estamos hablando de casi 2 generaciones, en el caso de que no se hagan cambios. También para efectos de el tamizaje podemos utilizar lo que es el ultrasonido o datos bioquímicos. Esto va a mejorar los modelos de predicción. Por ejemplo, utilizar lo que es el peso fetal estimado, utilizar una circunferencia abdominal en el tercer trimestre. Por parte de la bioquímica, lo que es el factor de crecimiento placentario es de mucha utilidad, ha disminuido, se encuentra disminuido en lo que es el riesgo de niño pequeño y es uno de los marcadores bioquímicos más prometedores, ya que está relacionado a problemas de angiogénesis.
Se le pasó. El primer paso de un abordaje multidimensional es, uno, tenemos que realizar un manejo adecuado y seguimiento a largo plazo de estos niños que nacieron pequeños para no solo mejorar los resultados perinatales, sino que lograr un mejor progreso socioeconómico de todos los países, en especial los países subdesarrollados. A la vez, encontramos que pocas sociedades, decimos pocas, sin embargo, los que estamos en este ambiente, en este ámbito, sabemos que son muchas las que están de acuerdo con el screening. Sin embargo, esto fue publicado en el American Journal de Obstetrics y Gynecology. Y aquí vemos cómo están las diferentes escuelas. Está la escuela inglesa, Nueva Zelanda, Canadá, y todos están de acuerdo o están de acuerdo con lo que es la definición propia de restricción. También están de acuerdo, inclusive, como dicen, con la medición de la medida de la sínfisis al pubis del útero para tener un grado de predicción o saber cuándo tenemos que referir a estas pacientes. La mayoría está de acuerdo en dar dosis bajas de aspirina, no es el tema, pero sin embargo Estados Unidos no está de acuerdo. Y con respecto a lo que el acápite del día de hoy, lo que es el screening en el tercer trimestre, por lo menos, por medio de ultrasonido, casi ninguna escuela lo tiene recomendado. Nada más la escuela francesa recomienda más allá de las 32 semanas, por ejemplo. Y como esto, hay varias escuelas que no recomiendan tamizaje del primer trimestre combinado, y vamos a hablar de eso más adelante, muy por encima. Entonces, Hales y Barker, ellos hablaban de la influencia intrauterina del ambiente en el desarrollo fetal ya desde hace muchos años atrás. Y ellos encontraron más o menos al principio de los 90 de que aquellos fetos que eran, las mamás, que eran sometidas a déficit de aminoácidos, tenían una disminución de la función de las células beta del páncreas, alteraciones en el tejido adiposo hepático y muscular, con mayor riesgo de morbio y mortalidad neonatal. Y estos niños también en la adolescencia y en la adultez tenían peor neurodesarrollo y tenían efectos adversos metabólicos y cardiovasculares. Con respecto a la placenta es la encargada de ajustar las reservas de la madre a las demandas del feto. Y nosotros, primero que no conocemos el potencial de crecimiento del feto al inicio, porque todavía no tenemos forma de evaluarlo, probablemente en unos años lo vamos a poder saber. Lo otro es que también es complicado al inicio del embarazo predecir el patrón de función placentaria, cómo va a trabajar esta placenta durante todo el embarazo. Suena razonable lo que es medir lo que es el peso fetal estimado y tener una idea de que de acuerdo al peso, así también se encuentra el niño. Pero esto no siempre es así. De hecho, los grados de restricción a final del embarazo o en el tercer trimestre, la mayoría de ellos no se debe a una alteración placentaria, sino a alteraciones cardiovasculares, según estudios recientes. El niño PEC es aquel niño el cual tenemos que monitorizar porque tiene un alto potencial de convertirse en un niño restringido. A manera estadística, no quiero ahondar en esto, sin embargo, sí quiero comentarle para que entendamos lo que es el área bajo la curva y lo que es esta curva que se utiliza para evaluar lo que es básicamente la sensibilidad sobre la especificidad. Donde un estudio que es excelente o 100% evidentemente es bueno, es aquel que va a estar en esta esquina, en el punto 1 y muy a la izquierda. No existe ningún estudio que tenga un 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, pero este sería la perfecta clasificación. Y esto sería un valor diagnóstico perfecto, valor de 1. Cuando tenemos un valor de 0.5, es la línea que vemos actualmente en la gráfica grande, y es aquella en donde no podemos emitir ningún diagnóstico sobre eso. Lo que esté por encima de la curva va a ser mejor y lo que esté por debajo de la curva va a ser peor. Eso con respecto a que cuando queremos evidenciar lo que es un modelo óptimo y queremos compararlo con otro. Para efecto de la presentación, para hacerlo más sencillo, podemos decir que un test es malo si va de 0.5 a 0.6, regular si va de 0.6 a 0.75 y de bueno a excelente si está por encima de 0.75. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué debemos tamizar para la restricción? Y bueno, uno de los grandes retos en la obstetricia moderna es identificar a aquellas pacientes con alto riesgo lo más temprano posible. Tenemos que implementar herramientas para tamizar y lograr medidas preventivas para reducir el riesgo, en este caso de restricción y o preeclampsia y sus consecuencias.
En los últimos 30 años, en el doctor Kipros, obviamente nuestro profesor, él habla más o menos hace 30 años de este concepto de inversión de la pirámide del control prenatal, donde se quiere predecir todo en el primer trimestre. Para lo que uno conoce en la pirámide de la izquierda era el control prenatal mucho antes de que el profesor incluyera esta teoría, donde muy al inicio, obviamente, no teníamos la facilidad de, obviamente, aparatos o de ultrasonido tan avanzados como los que tenemos ahora, que nos permiten ver al niño prácticamente en el primer trimestre con la claridad que tenemos. Ellos encontraban que la mayoría de los fetos fallecían después en el tercer trimestre y ellos comenzaban un control riguroso desde la semana 28 cada 2 semanas y después de la semana 36 cada semana, porque aquí era que ocurrían la mayoría de los problemas o la mayoría de las desgracias. En el nuevo concepto, bueno, digo nuevo, pero el concepto que iba a cambiar al invertir esta pirámide, lo que queremos es que a las 12 semanas o en el primer trimestre logremos tamizar o lograr predecir cuáles son las pacientes que van a tener un problema durante el embarazo, cuáles son aquellas las que tenemos que monitorizar mejor, cuáles son aquellas las cuales tenemos que ofrecerle más ultrasonido, tal vez más cita de control o más laboratorios. Y en eso se basa esta pirámide. A mediados del siglo XX, se pensaba que los niños que nacían pequeños eran niños también que tenían bajo peso al nacer. Obviamente, había niños que probablemente nacían por un parto pretérmino y se le atribuía esto, ya que obviamente se sobreponían ambos criterios, edad gestacional y peso al nacer. Inclusive la OMS en ese entonces habló de peso al nacer 2.500 gramos o menos, ya lo consideraban un niño prematuro. No fue hasta 1961 que Warkani habló algo un poquito más orientado hacia lo que era la restricción de crecimiento que conocemos ahora, donde hablan de peso al nacer cuando es menos de 2.000 o pretérmino con un peso menor de 40 de lo esperado. Actualmente y de forma general, tengo que decir que el peso estimado menor de 10 es en general el más aceptado y estos se incluyen en tablas basadas en población general o tablas personalizadas. ¿Cómo se obtiene este percentil 10? No es un número que se obtiene al azar. Durante la historia nos encontramos que obviamente había una mayor mortalidad neonatal en este grupo de pacientes entre el percentil 10 y el 90. Y estos fueron estudios desde 1960. No hubo estudios posteriores para saber estos niños que llamamos constitucionalmente pequeños, cuáles eran sus resultados a largo plazo. Así que el percentil 10 se toma en base a criterios epidemiológicos y clínicos. Hay grandes síndromes obstétricos conocidos. Uno incluye lo que es la restricción de crecimiento pequeño, los trastornos hipertensivos del embarazo y el parto pretérmino. La mayoría se le atribuye una placentación defectuosa y a hallazgos patológicos placentarios, donde los más comunes están las lesiones vasculares, malperfusión, infartos o villitis crónica. Sin embargo, todos estos síndromes obstétricos tienen muchos datos en común. Cambios vasculares, trastorno hipertensivo del embarazo, parto pretérmino, niños pequeños, inclusive los riesgos de óbito, guardan mucha relación con un problema placentario y coexisten. Y podemos encontrar alteraciones del Doppler en algunos de ellos, alteraciones en la uterina, en la umbilical, en la cerebral media, o anormalidades bioquímicas. Podemos encontrar tanto en un trastorno hipertensivo un PLGF bajo y también vamos a encontrar también probablemente un tamizaje alto para restricción. Se han utilizado otras relaciones como alfa-fetoproteína sobre papa mayor de 10. Al final lo que queremos incluir es que estos niños probablemente que van a tener todas estas alteraciones, al final van a tener un grado de hipoxia crónica. Hay factores de riesgo clínicos como aparte que no tienen nada que ver con algún grado de restricción o trastornos hipertensivos, como es un embarazo múltiple. Sabemos que estos niños tienen tablas especiales para gemelos, porque obviamente son niños que van a estar más pequeños que un niño único. Y hay condiciones crónicas maternas que también van a predisponer a una restricción. Se han hecho estudios con muchos antecedentes, donde incluimos nuliparidad, baja estatura, bajo peso. Pero el problema de estos estudios es que realmente muchos de ellos se han hecho con diferentes parámetros, han sido diferentes protocolos, no se han estandarizado, razones por las cuales no podemos utilizarlos para un solo estudio.
¿Por qué tamizamos para restringido? Porque los resultados de niños pequeños, se sabe que hay peor desempeño en salud en cualquier periodo de la vida, al nacer, neonatal, en la niñez, en la adultez. Países donde tienen alto índice de muerte fetal y neonatal tienen alto índice también de restricción, como India, Pakistán y Nigeria. Sin embargo, sospechar que un niño es pequeño es algo positivo. Y suena mal si lo digo de esta manera, pero sí es algo positivo si nosotros lo detectamos, ya que este niño tiene mejores resultados al final, porque vamos a estar más encima de él, vamos a monitorizarlo mucho más, vamos entonces tal vez a referirlo a un tercer nivel. Entonces estos son los niños a los cuales nosotros le vamos a ofrecer algo, aunque tal vez no tengamos la disposición de hacer un Doppler, pero vean acá, es un niño que nos salió por debajo del percentil 10, no tengo la capacidad de hacer un Doppler, sin embargo voy a referir a un tercer nivel donde me hagan el Doppler y me digan, mira, este es un niño pequeño o este es un niño restringido. Y dependiendo de eso, el seguimiento se da, ya sea en el tercer nivel o se regresa a su unidad ejecutora donde la mandó. Entonces, el tamizaje de niño pequeño es una estrategia que va a reducir pérdida ante parto y la morbimortalidad neonatal. Este es un estudio que se realizó en Suecia, donde ellos querían evaluar si había más mortalidad en el periodo neonatal y más allá en niños que obviamente nacieron restringidos. Un estudio sueco que llama la atención y verdad que bastante fuerte, saber que tiene un hazard ratio de 1.37 de muerte antes de los 18 años, y esto se debe a diferentes causas. La línea roja que vemos aquí son estos niños que están por debajo de un percentil 3 y son aquellos que tienen un riesgo de 2.61 sobre niños sanos, y ahí vemos por qué, cómo se evaluó lo que es infección, lesiones, cáncer, inclusive trastorno neurológico. Y en general, poniendo todo en conjunto, nos dimos cuenta que si ponemos en conjunto todas las causas, hay mayor riesgo de mortalidad desde la neonatal hasta la vida adulta, a los 18 años, de estos niños que nacen pequeños. También hemos visto que estos niños tienen una escala de Bailey, esta escala de Bailey que se utiliza entre un mes y 42 meses, y sabemos que estos niños van a tener un disminuido sus habilidades comunicativas, trastornos del sueño y hiperactividad. Los otros niños que tienen un fenómeno de brain spotting, imagino que esto se habló, y es pues, ese fenómeno de vasodilatación cerebral utilizada por el mismo feto para suministrar oxígeno al cerebro, va a provocar alteraciones en el desarrollo motor y en el desarrollo cognitivo de ellos. Metabólicamente, estos niños van a tener una mayor resistencia a la insulina. Niños por debajo del percentil 3 se han encontrado mayores niveles de lectina que lo predispone a obesidad. Y en estas pacientes embarazadas que fueron sometidas a hambruna se encontró alteraciones, como les dije, síndrome metabólico y obesidad. Sospechar de un niño pequeño hace que el manejo sea más adecuado a la mamá, al feto y al recién nacido. Estos niños, estos pacientes no deben de dejarse dar seguimiento, debemos seguir a estos niños hasta la adultez por las cosas que pueden pasar. ¿Por qué tamizar para restricción? Aparte de que es un buen monitoreo y vamos a ofrecerle a la paciente un manejo adecuado, podemos en el estudio ASPRE se encontró que la aspirina podía darle algo de valor al riesgo de preeclampsia, y se encontró que estos pacientes sometidas en este estudio randomizado y aleatorizado, se encontró que la prevención es posible. La prevención es posible si se le da aspirina antes de la semana 16. Ojo, esto habla de preeclampsia. Sin embargo, cuando se habló de restricción, no se encontró realmente que hubiera un beneficio tan alto como el de preeclampsia. Se encontró un beneficio casi 50 y 50. Sin embargo, o sea, se encontró que estaba un poquito por debajo del poder que se quería. Así que este era un resultado secundario que se esperaba en el estudio, ya que habían estudios anteriores que decía que la aspirina sí iba a resolver lo que era la restricción de crecimiento. Sin embargo, se encontró que lo resolvía hasta un 55% de los casos, a diferencia del riesgo de preeclampsia antes de las 32, 34 y 37 semanas. Yo espero haberlos convencido con todos los antecedentes de que obviamente tenemos que realizar algún tipo de tamizaje para estos niños. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar los criterios clínicos, los criterios ultrasonográficos o los biomarcadores. Sabemos que la historia clínica y factores maternos, incluyendo lo que es la medida del sínfisis del fondo, nos va a dar una tasa de detección que va del 20 al 40%,
que de forma aislada es muy bajo. De cualquier forma es pobre, inclusive en pacientes que están por encima de las 34 semanas. Arriba de las 34 se habla de el riesgo de restricción por problemas cardiovasculares propios maternos y daño endotelial, poniendo de lado la supuesta placentación insuficiente que se realiza en las primeras semanas de embarazo hasta muy al inicio del segundo trimestre. Los métodos tradicionales expuestos en las guías NICE de Reino Unido y las guías de la ACOG lastimosamente no están validados en estudios prospectivos y también atribuyen el mismo peso o un punto a cada factor, sabiendo que cada factor impacta de manera diferente. El algoritmo más usado y que nosotros utilizamos en nuestra unidad es el algoritmo, obviamente, de la Fetal Medicine Foundation. Y quiero hacer énfasis aquí que de él encontraron, en el trabajo del Rodnick y colaboradores, encontraron que 55% de los casos de restricción de crecimiento iban a terminar en una interrupción antes de la semana 34. No es malo, ya que nos da una opción en estas pacientes, las cuales todavía no han llegado a la madurez pulmonar. Sin embargo, cuando lo ponemos y lo englobamos antes de la semana 37, obviamente esto cae un poquito más. Estas tablas, estos algoritmos están de manera gratuita en la página de la fetalmedicine.org y puede ingresar de esa manera y colocar las variables y poder hacer el cálculo a sus pacientes. Tenemos que decir que no hay un método oficial o un gold standard general para detectar un niño restringido a término con precisión hasta ahora. Como dije, la clínica, podemos hacer una historia clínica detallada, incluir factores de riesgo, esto con el objeto de poder mandarlo a un tercer nivel, y seguimos sabiendo que hay una pobre precisión para la restricción. Sin embargo, podemos incluir estos factores en un modelo multimodal, donde incluyamos lo que son los factores bioquímicos y el ultrasonido. Y aquí, como les comenté, el valor por debajo de la curva, tanto para talla materna, peso y ganancia de peso materno, está por debajo del 0.6. Fumar es la variable más materna común para un modelo predictor. Sin embargo, no sé en sus países, sin embargo, en Panamá, desde el siglo XXI, grandes campañas para evitar de fumar ha hecho que prácticamente, sinceramente, ver a una persona fumando en la calle en este momento, en siglo XXI, no está de moda. Bajar de peso y estatura baja sigue teniendo poca sensibilidad, igual que el índice, como lo escribí adelante, y la medida de sínfisis del pubis no es significativa tampoco. Sin embargo, Cochrane recomienda seguir utilizándola, ya que es un método de bajo costo y parte del control básico prenatal de prácticamente todos los países. En Reino Unido utilizan un modelo logístico donde incluyen varias variables maternas, como este es el estudio de fadigas, y se encontró que esto podía, tal vez más aislada no ayudar, sin embargo, de forma combinada podía ser un efecto mucho mejor. Y esos fueron los estudios que hicimos más adelante. Utilizar ultrasonido mejora los modelos predictivos. Sin embargo, no de forma consistente. Y se estudiaron todas estas variables ultrasonográficas. Y encontramos que cosas como el CRL realmente no funcionan. Sin embargo, la N sí puede predecir de forma indirecta o de forma inversamente proporcional la probabilidad de un niño pequeño. Aparte de eso, variables como las variables uterinas, el índice de resistencia y el índice de pulsatividad en un tiempo con el Notch, mejoraron mucho estos modelos predictivos. En el primer trimestre, a menor TN, menos probabilidad de pequeño. El CRL sin valor utilidad. En el segundo trimestre, McCowan y colaboradores comentaban que a mayor índice de resistencia de la arteria uterina, mayor probabilidad de un niño pequeño. Esto en el 2013. Y en el tercer trimestre, entre la semana 35 y 37, Fadigas y colaboradores incluyeron lo que eran las variables maternas con el peso fetal estimado, y con esto conseguían un área bajo la curva de 0.81 a 0.98 para un parto antes de las 2 semanas por un niño pequeño menor de percentil 3.
Entonces, los marcadores de ultrasonido para restricción de forma aislada versus seriados, hay diferentes protocolos, hay diferentes escuelas, hay diferentes algoritmos que se pueden utilizar. Todo va a depender de la capacidad de su hospital de incluirlos. Las guías ISUOC básicas para realizar una biometría fetal y un crecimiento fetal adecuado. Dos ejemplos de dos niños, ambos nacieron pequeños, sin embargo el de la derecha se mantuvo pequeño por encima del percentil 3 durante todo su crecimiento. Nunca cayó en restringido. Acá otro niño que estaba muy bien, probablemente al inicio en un percentil 50, y como vemos que algo sucede después de la semana 35 y cómo se va aplanando la curva. Este niño, si nació restringido, probablemente porque niños que caen en este modelo o que caen con este patrón son aquellos los cuales probablemente pueden cursar con una alteración del Doppler. El Doppler de las arterias uterinas ya fue estudiado por muchos años antes y se encontraba que algunos patrones altos de resistencia, tanto en las uterinas como en la umbilical, podían ayudar o aportar para estos modelos predictivos, tanto para riesgo de restricción, preeclampsia y óbito. Campbell en el 83 fue uno de los que comenzó a evaluar lo que eran las arterias uterinas. A la izquierda, unas arterias uterinas totalmente normales y clásicas de un primer trimestre, y a la derecha, unas arterias uterinas de un niño sano en el segundo trimestre. Y ahí vemos cómo hay un cambio en la resistencia de los vasos uterinos. Y esto es reflejado por la segunda ola de invasión, la hipótesis de la invasión trofoblástica de las arterias espirales entre la semana 16 y 18, razón por la cual queremos dar aspirina antes de la semana 16. Utilizar las arterias uterinas como predictor aislado, se encontró que podía reducir la prevalencia de restringidos en un metaanálisis. Sin embargo, en el estudio ASPRE no pudo ser probado este resultado secundario. Papagiorgio y colaboradores lograron encontrar un IP de la arteria uterina en 1.63 en el segundo trimestre, logrando una detección de 41% de preeclampsia y 16% de pacientes con restricción complicadas por preeclampsia. Sin embargo, él mismo detectó que con el mismo corte de 1.63 podía detectar hasta 93% de casos de preeclampsia y 56% de restricción en aquellas que iban a tener una restricción antes, con interrupción antes de la semana 32. Estamos hablando de esta restricción temprana. Yu y colaboradores en un estudio en 2008 de casi 30,000 embarazos encontró los mismos hallazgos para preeclampsia pretérmino. En las últimas décadas, con respecto a los biomarcadores, se han utilizado más, se han estudiado más sustancias que obviamente son relacionadas con el funcionamiento placentario, en que las más comunes de ellas están la PAPA, el alfa-feto, el PLGF y el SFLT. Son los mismos que utilizamos para el riesgo de cálculo de cromosomopatías en el primer trimestre y restricción y preeclampsia. En 1980 se introdujo lo que era el lactógeno placentario con datos prometedores. Sin embargo, el costo del lactógeno es un poquito mucho más alto. Estudios recientes se están enfocando en lo que son los biomarcadores angiogénicos. En el segundo trimestre, más o menos a las 15 semanas, se encontraban valores de PAPA, PLGF e insulina bajos, y entre las 34 y 37 valores altos de factor de crecimiento vascular endotelial, lo que iba a predecir un menor riesgo de pequeño. Un modelo que incluya el peso fetal estimado, índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y PLGF en el tercer trimestre tiene un área bajo la curva de 0.88. Este es un estudio de Baliño y colaboradores. El PLGF, que se utiliza para el riesgo de preeclampsia, nos da valores muy bajos para niños pequeños en el segundo y tercer trimestre, en especial en aquellos que están en ese limbo, entre el 5 y 10%, en el percentil 5 y el 10. Y la relación SFLT-PLGF, que se ha utilizado para riesgo de preeclampsia, también tiene un mejor área bajo la curva para preeclampsia asociada a restricción. Estos hallazgos tienen un grado de relación hacia la fisiopatología del niño pequeño mediada por angiogénesis. Van a tener también alteraciones en Doppler.
Entonces, el PLG como biomarcador único tiene pobre precisión clínica para predecir restricción, 0.66. Sin embargo, cuando lo incluimos en combinación con otras variables, puede subir hasta 0.84 para asociarse a preeclampsia. En el segundo trimestre, entre las 19 y 24 semanas, utilizar lo que es el PLGF con alfa-fetoproteína y factores maternos y biometría puede lograr hasta un índice bajo la curva de 0.96 para niños con necesidad de sacarlos a interrupción antes de la semana 32. Sé que les he hablado de varias variables, varios componentes. El modelo predictivo perfecto no existe. Como les comento, cada escuela tiene su modelo predictivo. En lo personal y en mi unidad utilizamos el modelo predictivo utilizado por la Fundación de Medicina Fetal, que incluye PAPA, beta y PLGF en el primer trimestre, para encontrar aquellos niños restringidos los cuales tienen alteraciones relacionadas por preeclampsia, probablemente. Sin embargo, es lo que estamos utilizando y cada escuela probablemente utilice sus propios protocolos, incluya sus propias variables para poder lograr la predicción o tamizaje. Cuando hablamos de biomarcadores, hay un sinnúmero de biomarcadores estudiados, los cuales suben, aumentan o disminuyen, y depende de nosotros escoger, de repente, si queremos utilizarlo en nuestra unidad, incluirlos o no incluirlos dependiendo de nuestras necesidades y de nuestras facilidades. Como conclusión, para no molestarlos más, la restricción de crecimiento se relaciona con resultados adversos en el periodo no solo de nacimiento, sino también en la niñez y en la adultez. Su efecto estimado será mucho mayor en unos años cuando comenzamos a ver estos niños restringidos o estos niños pequeños, los cuales en unos años atrás le comentábamos a las madres que este era un niño pequeño pero sano, a aquellos que no eran restringidos. Importante iniciar un control temprano con un cálculo adecuado de los riesgos y evaluación de ultrasonido y biomarcadores. Y nuestra pirámide invertida, el control, orienta a una evaluación temprana de los riesgos y tamizar es el primer paso para mejorar un diagnóstico y manejo en estas pacientes. Pueden haber cuestionamientos con respecto al costo y efectividad de un tamizaje, dependiendo de lo que incluyamos. Es decir, incluimos lo que es variables bioquímicas o de repente un Doppler. Sin embargo, hay que poner una balanza y saber que esto puede lograr prevenir enfermedades a largo plazo asociadas al embarazo. Si no definimos de forma adecuada a aquellas pacientes con alto riesgo, no van a poder recibir el manejo directo, va a atrasar la evaluación clínica y expedita de estos niños pequeños. Hay factores maternos que cambian mucho en diferentes poblaciones. Hay marcadores bioquímicos que no son accesibles en todos los países. Esto hace que el ultrasonido en el tercer trimestre sea, en este momento, de mayor utilidad para predecir aquellos niños pequeños. Como notas, vuelvo a traer esta diapositiva en donde se han utilizado métodos tradicionales basados en historia clínica, datos y antecedentes maternos y patología y comorbilidades maternas y antecedentes, los cuales, a pesar de que se utilizan y son guías, no están validados de forma prospectiva, tampoco atribuyen el mismo peso a cada factor, sino que lo hacen en base a puntajes, sabiendo que cada punto probablemente actúe o tenga más peso uno que otro, y que no hay un método exacto, gold standard, para detectar restricción de crecimiento. Todo va a depender del protocolo y de las posibilidades de que tenga su hospital o su facilidad para predecir y ofrecerle algo a estas pacientes. La última nota, el futuro cercano vislumbra un manejo integrado de nuestras pacientes embarazadas al momento de la primera cita para lograr un efecto transgeneracional a lo largo del tiempo en salud. Con esto culmino, espero que se hayan llevado algo positivo y estas son mis redes y mi correo en el caso de que se quieran contactar conmigo. Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Nelson, por tu explicación. Fue muy amplia, didáctica y realmente resumiste un tema que es muy amplio al momento de realmente decidir qué métodos de screening usar durante todo el embarazo para la detección de restricción de crecimiento fetal.
Por favor, a la audiencia, si tiene preguntas, Nelson está abierto a responderlas. Bueno, están un poco tímidos el día de hoy. Yo voy con la primera pregunta para ti, Nelson. Te amo. Realmente, o sea, nuestra sociedad latinoamericana, que realmente no tiene todas las facilidades que existen como políticas de salud a nivel ya de las potencias mundiales. Poco a poco, cada vez que ya personas que estamos estudiando afuera tenemos esta visión más amplia, pues estamos trayendo a la práctica clínica en nuestros países las, los conocimientos y los métodos para implementarlos a nivel local. Pero ¿tú cómo recomiendas hacer el screening en la situación social de nuestros países y donde no existe esta política de salud para realizar el screening para preeclampsia y restricción de crecimiento durante el embarazo en la actualidad? Ok, ¿me permite seguir compartiendo? A ver si Sí, busco una diapositiva. sí, seguro. Sí, realmente no se crean, o sea, realmente los marcadores bioquímicos han ido disminuyendo en precio, sin embargo, todavía siguen siendo altos en en nuestros países. O sea, el componente que tiene lo que es la historia clínica y los antecedentes maternos ya establecidos por las guías de la NICE y la ECOG, es verdad que son eh, bastante, obviamente es una historia clínica, la cual tiene que ser hecha muy bien, obviamente. Sin embargo, si tenemos la disponibilidad de un ultrasonido y podemos utilizar lo que son las variables Doppler, eh, se ha encontrado que solamente con esto, incluyendo lo que es la presión materna, la presión arterial media materna, estos tres componentes pueden lograr tasa de detección de preeclampsia. Y tengo que decir preeclampsia porque cuando estudiamos y vemos el riesgo de restricción, como les comenté en los grandes síndromes obstétricos, los tipos de restricción que evaluamos y los que vemos guardan mucha relación con la preeclampsia también. Entonces, no puedo compartir ahorita, no puedo ver, pero podría... Nelson, tienes que dejar de compartir la actual y vuelves a compartir otra mm, pantalla. bueno, en lo que no puedo, sin embargo, lo que les quería enseñar es que hay una tabla donde podemos ver los grados de detección de preeclampsia antes de la semana 32, que es la preeclampsia Nelson, esta, la preeclampsia. ahí, perdón Ajá, que te interrumpa. Ahí tienes que poner arriba, te vas arriba y pones arriba de toda la pantalla y pones parar la compartición de la pantalla. Y de ahí, déjame ver, con el mouse, no sé vete arriba, con el mouse te vas completamente arriba. si como que yo se tildió, era te lo... Y de ahí Pero pones, mm, no sé qué apreté. ay, espérate, Eh, yo te puedo bloquear. Ya, Perfecto. ahora sí, ya, ahora ya te bloqueé, ahora sí, vuelve a compartir. Listo, listo. Eso, gracias. Sí, vamos a ver si comparto. Bueno, no puedo compartir, pero te puedo responder la pregunta, ya que no sé qué le pasa a la computadora. Lo que te puedo decir es eso, pues hay solamente utilizando lo que es los factores maternos, la presión arterial media y el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, podemos lograr tasa de detección de preeclampsia con una tasa de falso positivo de hasta un 10%, que digamos que es bastante bueno, hasta de un prácticamente 82%. Esto, preeclampsia ante las 32 semanas y indirectamente algo de restricción. Como le comenté, realmente en el estudio ASPRE no se logró ese, ese goal o lo que se había logrado en metaanálisis anteriores, donde también con la aspirina se lograba algo no algo, se lograba una buena tasa de reducción de pacientes con restricción de crecimiento, sino que se logró hasta un 55%, que digamos que no es malo, si obviamente lo estás relacionando a preeclampsia también y estás como que cubriendo dos grandes síndromes en uno.
Así que si no disponemos de las variables bioquímicas, podemos utilizar lo que son los marcadores y podemos utilizar también lo que son la presión arterial media y el Doppler si contamos con esa disponibilidad. Gracias, Nelson. ¿No? Sí, sí, muy claro lo que dijiste. Tal vez alguien tiene alguna pregunta o algo que acotar. Bueno, entonces, cerrando el tema, nada más gracias, Nelson, por tu aportación. Gracias por el apoyo también al curso. Entonces, nada más, No, muchas gracias. listo, Nelson. Para terminar como conclusión, nada más decir que el screening, como vimos para restricción de crecimiento intrauterino, puede ser realizado durante el embarazo y en cualquier etapa del embarazo. Pero el valor predictivo positivo de cada método de screening va a depender de la combinación adecuada de las pruebas complementarias que usemos. La mejor manera para tamizar para restricción de crecimiento intrauterino siempre va a ser en el primer trimestre, combinando lo que es historia clínica, presión arterial media, ecografía y factores bioquímicos, además de las arterias uterinas. Hay que ser conscientes de que el no tener todas las pruebas diagnósticas disponibles en cada trimestre no quiere decir que no podamos realizar el screening para esta condición, pero también hay que ser conscientes que hay que evaluar si las variables que utilizamos alcanzan una detección considerable para la predicción de restricción de crecimiento fetal en cada punto del embarazo. Porque según eso también nosotros podemos hablar con mayor claridad frente a la paciente y también podremos saber con mucha más certeza si es que realmente el embarazo que nosotros estamos evaluando va a desarrollar o ya tiene una restricción de crecimiento fetal.